Y uno de los temas de esta semana que hemos tratado aquí en el programa y que tuvo mucha repercusión en las redes de Abrir la Cancha, tuvo que ver con esta situación que se vive en Estudiantes de La Plata en relación con el juvenil Jerónimo Espina, un futbolista de 18 años, de la quinta división de la institución platense, que patria potestad mediante se va al Atlético Madrid. Claro, el comunicado del Club Estudiante de La Plata es duro en sus términos, habla de arrebato, de ingratitud, habla de vacíos legales, de codicia, de negocio fácil y mezquino. Y decidimos aquí en Abrir la Cancha meternos de lleno con un tema poco explorado por el periodismo deportivo en general, que tiene que ver con la patria potestad, pero desde una mirada jurídica. Y para eso lo convocamos a uno de los mayores expertos en derecho deportivo en la República Argentina, como es el doctor Pablo Barbieri, para que nos pueda brindar en términos legales, en términos de jurisprudencia, cómo es esta situación de la patria potestad y los clubes. Digo, porque casos de jugadores que se van del país, patria potestad mediante, hay algunos que son muy conocidos. Recuerdo el caso Cambiaso, Lionel Messi, si bien no tenía en aquel momento la popularidad que adquirirá obviamente con el paso de los años, pero son muchos los juveniles que se van del país con la patria potestad. Doctor Barbieri, lo saluda Carlos Zaira junto a Nicolás Podrosnik aquí en Abrir la Cancha. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Pablo, un placer tenerte aquí en Abrir la Cancha. Nos metemos en un tema que habitualmente el periodismo deportivo no le hinca el diente, que tiene que ver con lo jurídico. ¿Por dónde comprender esta idea de patria potestad y el fútbol? Bueno, a ver, el asunto es así. Yo les voy a hacer una breve cronología de lo que implica incorporarse a un club de fútbol y las distintas etapas que puede tener un futbolista joven. Y desde ahí lo vamos a poder entender, me parece. Cuando un futbolista menor de edad se incorpora a un club, se ficha para ese club, es aficionado o amateur, no cobra remuneración, es habilitado en esa condición en la Asociación del Fútbol Argentino o en la liga correspondiente, y según el convenio colectivo de trabajo vigente en la materia, a partir de los 16 años el jugador puede tener un contrato profesional, bajo dos modalidades diferentes. Por un lado, lo que sería el contrato profesional promocional, que son contratos cortos de 1 año de duración, con la posibilidad de prórroga por parte del club. Esta es una modalidad muy poco usada en la práctica, casi no usada en la práctica. Y por otro lado, el contrato, lo que se llama el contrato a plazo fijo, que es el mínimo de 1 año y máximo de 5 años. Pero hasta los 21 años el jugador puede estar sin contrato como amateur o aficionado, con esa ligazón que doctrinariamente tiene distintos tipos de enfoques. Algunos autores lo llaman contrato de afiliación, otros de fichaje. ¿Qué sucede? Los padres o representantes legales, tutores, etcétera, pueden ejercer lo que se llama hoy en día responsabilidad parental, y antes se llamaba patria potestad, cambió la denominación el Código Civil y Comercial, invocando lo que se llama el interés superior del niño, que está reconocido por tratados internacionales que tienen garantía o jerarquía constitucional por haber sido aprobados acá en la Argentina, y consecuentemente recurren a la justicia mediante una acción que tiene como objetivo romper, por decirlo de alguna manera gráfica, esa ligazón con el club, emitirse una sentencia
y permitir que el jugador se fiche como libre en cualquier otra institución. Ese es un poco el mecanismo que se utiliza desde el punto de vista jurídico, en tanto en cuanto el jugador menor esté sin contrato. Claro. ¿Sí? Si el jugador está con contrato, ya es profesional, con lo cual el recurso de la responsabilidad parental o patria potestad no tendría andamiaje desde el punto de vista jurídico. En términos de justicia ordinaria, por darle un rótulo, bueno, esta es la situación. Ahora, FIFA ha trabajado en términos legales esta situación porque son muchos los casos, por ejemplo, que ha padecido el fútbol argentino de lo que se conocía como patria potestad. Digo, hay dentro de la justicia deportiva, del marco de la justicia deportiva, un camino que hay que recorrer también ante este tipo de situaciones. Claro, FIFA tiene un reglamento, lo que se llama el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, que fija determinado tipo de condiciones, tanto para la transferencia como para el fichaje de jugadores menores de edad cuando hay cambio de país, ¿no? Uh-huh. Hay cambio de domicilio. Establece una serie de requisitos, por ejemplo, la radicación por cuestiones de estudio, o la radicación porque los padres tienen algún tipo de actividad laboral en el extranjero. Eso es objeto de constante revisión en FIFA, pero más que eso no puede hacer. ¿Por qué? Porque en realidad hay una resolución de un tribunal competente y soberano en la justicia ordinaria, en nuestro caso Argentina, pero esto sucede en muchos países sudamericanos, que dispone la libertad de acción del futbolista. Entonces, si se cumplen esas condiciones que se fijan en el reglamento FIFA, en el reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores, no va a haber imposibilidad para que el jugador sea fichado en esas condiciones en otro club, quedándole al club argentino, en este caso, lo que se llama el derecho de formación, es decir, el cobro de sumas que están casi tarifadas, me animaría a decirte, en la reglamentación FIFA, cuando se generen los elementos que el reglamento entiende donde procede el derecho de formación. Lo que pasa es que esos son montos absolutamente ínfimos en relación a lo que sería una transferencia internacional, ¿no? Claro, estaba pensando en eso justamente, ¿no? Es una situación muy compleja que atraviesan las instituciones, porque si bien hay contratos promocionales, hay contratos formales, es imposible para los clubes hacerle contrato a todos los juveniles a partir de los 16 años. No es viable en lo económico. Entonces, esta cuestión ante un mercado global que se abre, digo, genera que la patria potestad o este vínculo parental, esté a la orden del día en el marco de un negocio del fútbol o un mercado global del fútbol que cada vez es más importante y más grande. Claro, porque además de todo eso, Carlos, el tema principal es este, es decir, ¿están dadas las condiciones para hacer un contrato a un jugador juvenil que está en plena evolución? Porque eso implicaría, a su vez, los costos de salarios, los costos de aportes previsionales, aportes sindicales, etcétera, etcétera, multiplicado por una cantidad enorme de futbolistas menores de 21 años que existen en una institución. Entonces, ahí está un poco el juego, ¿no? Yo, institución, club, blindo, por utilizar una expresión que es muy gráfica y está muy de moda hoy en día, blindo al jugador con un contrato, lo blindo con una cláusula de salida de ese contrato, ¿sí? Perfecto. Ahora, y si el jugador en ese momento de evolución
eh, no tiene ese progreso que yo pensaba, si sufre alguna lesión, si se retira de la práctica de la actividad, o sea, hay un montón de factores, ¿no es cierto? Convengamos una cosa, siempre detrás del ejercicio de la patria potestad hay alguien que al jugador lo lleva al exterior, ¿sí? Representantes, agentes, otros clubes extranjeros que lo vienen a buscar, es decir, no es que el jugador se va solo a hacer la América, ¿no? Utiliza este recurso porque ya tiene un destino absolutamente firme al cual ir. Con lo cual, en este negocio global, como vos muy bien decías recién, intervienen muchos jugadores, ¿sí? Algunos piensan que son solamente los padres que creen tener al nuevo Messi. No, intervienen agentes, intervienen representantes e intervienen también el club que recibe al jugador y que sabe que lo recibe en esas condiciones, ¿no? Claro, ahí te iba a consultar, porque por un lado, y esto lo veíamos en mensajes que llegaron aquí al programa, también está la cuestión del jugador, del juvenil, de la familia, que tampoco sabe si va a tener futuro en esa institución y si el agente, el representante le acerca una propuesta para ir a Europa, en este caso, aunque Brasil está siendo un lugar que está convocando también futbolistas argentinos a través de la patria potestad. Digo, puede ser entendible, puede ser parte también de un debate. Ahora, ¿entendés que se puede cambiar en un futuro la reglamentación en relación con los juveniles y esta cuestión de las, entre comillas, transferencias, que no son transferencias, sino que son salidas vía patria potestad? Yo lo veo bastante difícil, Carlos. Yo lo veo bastante difícil y te explico por qué. A ver, como te decía recién, hay clubes que los reciben a los jugadores en esas condiciones, ¿no? Y generalmente son clubes poderosos desde el punto de vista económico. Con lo cual, una prohibición, vos podrías establecer y decir, bueno, se prohíben las transferencias de jugadores o la inscripción de jugadores extranjeros menores de 21 años. Perfecto, sí. Esto va a existir igual. Claro. Porque además de todo eso, hay transferencias de jugadores menores de 21 años. ¿Me entendés? O sea, hay transferencias en las cuales no se produce la salida por patria potestad, sino en realidad una transferencia de un club a otro como sucede con los jugadores mayores. Yo lo veo muy difícil de cambiarlo, y no creo que desde el lado, sobre todo de Europa, haya mucha intención de cambiarlo tampoco, ¿no? Y a ver, te invierto entonces la carga de la consulta. Alguna vez leí que en México, que si bien es un modelo muy distinto al argentino, institucional, entienden ellos que las fuerzas vivas, lo que nosotros llamamos divisiones inferiores, tienen una especie de convenio profesional a partir de los 16 años. Que el fútbol argentino caminará tal vez en un futuro hacia esa idea de llegar a los 16 años y el jugador, que es parte del fútbol base, ya tendría un carácter semiprofesional. A ver, hoy esto existe, es decir, vos podés hacerle contrato al jugador. Claro. Convertirlo en profesional. Ahora, que vos me digas a mí que baje la edad del profesionalismo hasta los 16, yo lo veo también un poco complicado, porque estábamos en la circunstancia que narrábamos recién. Es decir, las divisiones inferiores de los clubes se componen no solamente por el plantel, hay generalmente exceso de cantidad de chicos que van quedando en el camino, ¿sí? Quizá podamos ir hacia una baja de edad en el profesionalismo, sí, es muy probable. No vamos a evitar tampoco este proceso. Lamentablemente es así. Hoy lo charlaba a la mañana con otro colega tuyo de manera informal, y él me decía, ¿y los pactos entre los clubes?
¿Por qué no hay un pacto a nivel internacional de que los clubes no van a aceptar jugadores en esas condiciones? No lo veo tampoco, porque hay interés de que eso suceda. ¿Me entendés, Carlos? Claro, claro. A ver, si yo creo que este chico Espina fue a jugar al Atlético de Madrid, ¿no? O va a jugar al Atlético de Madrid. Si yo soy Atlético de Madrid y estoy interesado en Espina y contacto a los dirigentes de Estudiantes de La Plata, ¿cuánto me sale Espina? O sea, ¿cuánto me sale la transferencia de Espina? Unos millones de dólares. Exactamente. ¿Cuánto me sale ahora contratándolo en estas circunstancias? Un contrato minúsculo. Un contrato minúsculo que puede tener una prima, que puede tener determinado tipo de condiciones de acuerdo a la evolución o a la cantidad de partidos o a la productividad o lo que fuera. Entonces, vos date cuenta, vos nombrabas recién a Cambiaso. Acá se han ido infinidad de jugadores. Yo me acuerdo de Fabricio Colochini, por ejemplo, ¿no? En el cual, en el momento en el que volvió a jugar en la cancha de Boca, que creo que jugaba en Aldo Civi, Colochini, todos hablaban, ¿y cómo qué va a pasar con esto? ¿No es cierto? ¿Cómo lo va a recibir la gente? La gente no lo recibió, lo ignoró, porque mucha gente no recuerda esas circunstancias, ¿no? Pero en todos los clubes sucede, vos te asombrarías de verlo, y lo he sufrido hasta incluso en carne propia, siendo asesor jurídico de Sarmiento. Esto ha pasado, ¿no? Ahora, el tema es saber cuáles son las medidas que pueden adoptar los clubes argentinos. Claro, ¿sí? claro. A ver, mañana Espina queda libre del Atlético de Madrid, ¿sí? Con 23 años. ¿Por qué? Porque no renovó contrato, por lo que fuera. ¿Lo contratamos de nuevo a Espina en la Argentina? Me parece que el comunicado de Estudiantes de La Plata iba en verdad en esa dirección, ¿no? De aunar fuerzas hacia adentro del fútbol argentino, en relación con un tema de representantes, de agentes y de ciertos movimientos de jugadores juveniles. Me parece. Exactamente. Ahora, vos sabés que los pactos existen hasta que haya alguien que los viola o que los vulnere. Esto es así, ¿no es cierto? También había un pacto tácito hace muchísimos años, me acuerdo yo, que no se iba a contratar a ningún futbolista que pidiera su libertad de acción producto de la falta de pago de los sueldos. Te estoy hablando hace 30 o 40 años. El famoso 20%. Claro, y sin embargo, eso no ocurrió. No, lo rompe Racing en el verano del 89 contratando a Norberto Ortega Sánchez. Claro, exactamente, y estamos hablando del año 89. Así es. Entonces, esto es un juego con muchos jugadores, con muchos intereses contrapuestos, y los intereses que hoy yo trato de proteger como club, y mañana a lo mejor los tengo que vulnerar porque me conviene, ¿no? Siempre estamos hablando dentro del ámbito legal, siempre estamos hablando de cuestiones absolutamente amparadas por la ley o por los reglamentos internacionales. Clarísimo. Doctor Barbieri, un placer tenerlo en esta tarde de Abrí la Cancha con la consigna nuestra de siempre, que es preguntar para escuchar y aprender, en este caso, de un tema jurídico que tiene que ver con el fútbol y la patria potestad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, Carlos, muy amable, a su disposición. Ahí pasó el doctor Pablo Barbieri en esta tarde de Abrí la Cancha. Interesante, es para hablar largo entendido, porque hay tantas dudas al respecto. Y hay mucho desconocimiento. Y aparte, esta cuestión, lo voy a decir mal y pronto, nadie mea agua bendita. Esta es una cuestión de intereses económicos grandes y de diferentes partes. Entonces, si me preguntan por el comunicado de Estudiantes, reitero, es aunar fuerzas
en la idea de, miren, hay agentes, hay representantes que se están llevando juveniles de esta manera. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente en el marco del fútbol argentino? Ahora, es lo que dijo recién el doctor Barbieri, va a llegar el momento en el cual tal vez ese representante le lleve un jugador a tal club. No. Y la cuestión se va a romper y va a continuar. Lo bueno en este caso es saber desde el lugar jurídico de qué trata la patria.